Bueno, voy a presentar a dos invitados muy importantes. Farid Kajat, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales, además en la Universidad Católica del Perú, y José García Conto, profesor de Semiótica y Estética en la Universidad de Lima. Yo los he convocado y les prometo que voy a hacer varias secuencias sobre este tema, porque el Estado Islámico está presente en los medios, no lo discutimos y estamos consumiendo noticias que al final creo que no terminamos de entender bien por qué este mensaje de barbarie, de crueldad extrema, de decapitaciones. Hay unos videos que por supuesto no se los recomiendo ver porque van a salir más que enfermos. Farid, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bien, gracias. Le agradezco su participación. ¿Cómo está José? Buenas Tanto noches. tiempo que no nos vemos. Tanto tiempo. Sí. Tanto tiempo. Primero, Farid, ¿cómo entender? ¿Qué tenemos que entender del Estado Islámico? Primero que es desciende de Al Qaeda, ¿no? O sea, y Al Qaeda entra en Irak después de la invasión norteamericana, no estaba ahí antes de esta invasión, y no es casual que el Estado Islámico y Al Qaeda tengan presencia en países como Libia, Siria, Irak o Yemen, o sea, países en guerra civil y en el caso de Yemen sin gobierno para todo efecto práctico. O sea, son grupos que se alimentan de los vacíos de poder. Ahí es cuando tienen capacidad de ingresar a un país y actuar impunemente. Los videos del Estado Islámico, los cuales podrá hablar más, yo creo que son una señal más bien de debilidad, en el sentido de que lo que ellos no quisieran es que potencias externas se inmiscuyan en la guerra. Y como no pueden evitarlo, creo que este tipo de acciones tratan de, ya que se están involucrando a través de ataques aéreos, obligarlos a poner tropas en tierra y así poder involucrarlos a su vez en una guerra de desgaste como ya hicieron en Irak y en Afganistán. Para su desgracia, Estados Unidos y sus aliados no parecen dispuestos a hacer eso, a repetir el error de poner tropas, y se limitan a atacar desde el aire. Entonces, por eso la brutalidad de los videos, es para llamar la atención. ¿Habías visto, y antes de darle el paso a José García, Farid, una manifestación extrema de crueldad como la que está produciendo el Estado Islámico para el mundo? Sí, pero no tan bien coreografiada, ¿no? Esa es la novedad. No tan bien coreografiada, lo has dicho de manera espectacular. Yo el otro día estuve viendo un video, te lo juro, Farid, pensé que era un documental, tan bien hecho, y yo decía, esta debe ser, bueno, y aparte estaba doblada al inglés, qué sé yo, ¿no? Y pensé que era eso, una campaña en contra del Estado Islámico, y de pronto no, era real. Cuando empezó a suceder lo que sucede, por supuesto que no pude, tapé la computadora, pero me sorprendió la coreografía de la barbarie, de la sangre, con cámaras, con steadicams, con traveling. Era una película. Sí. ¿Y qué nos quieren decir con eso? Bueno, digamos, por ejemplo, en el caso del piloto jordano, si le daban un tiro en la sien y no había grabación, no había filmación de su muerte, no lograba el impacto que logró siendo asesinado de la manera tan brutal ante cámaras en que se hizo, ¿no? Y una de las cosas que buscan es una sobrereacción de quienes los combaten. De hecho, una de las consecuencias de la escalada de ataques de la Fuerza Aérea Jordana después del asesinato de su piloto fue la muerte de una ciudadana americana que estaba en poder de ellos, ¿no? Como prisionera. Sí, claro. Es un poco lo que buscan, una sobrereacción y exagerada que genere muertes civiles, que a su vez daño colateral. José, tú eres semiólogo y analizas bien los mensajes. En la universidad hemos estudiado tantas veces esto, pero ¿cuál es el mensaje principal que nos dan con las decapitaciones, degollamientos en vivo? Acaban de quemar a personas, ¿no es cierto? En vivo, personas vivas, y una escena que a mí me conmovió demasiado y que luego no pude ver, y te lo juro que terminé enferma, es la oración previa a la muerte, ¿no? Lo que pasa es que estaba conversando con Farid antes de esto, las decapitaciones, las ejecuciones tienen un corte religioso y son de muy antiguo, o sea, vienen de antes. Si uno se pone a revisar incluso un poco Wikipedia, historia de los estados islámicos, no de este estado islámico, sino de los países árabes en general,
La práctica de la decapitación es algo, nos cuesta decir regular, pero es algo que se estila como parte de cierta lectura del Corán. De acuerdo, existe, Entonces, pero nunca tan coreografiado como acaba de decirlo bien Farid. La novedad es lo que tú estabas observando, la estilización del lenguaje audiovisual. Sí, claro, es o sea, impresionante. la depuración de los cortes, el fade en negro, el uso de una banda sonora, el seguimiento del ritmo para el montaje, una serie de elementos, cosa curiosa, ¿no?, del lenguaje audiovisual occidental, habría que subrayar, ¿no? Entonces, ¿Para eso, qué? eso es lo Para nuevo. decirle qué al mundo. Yo lo que estaba observando es que, sinceramente, el uso de todo este lenguaje audiovisual, el profesionalismo, ¿no? Decíamos, el profesionalismo usado para el mal, ¿no? Ahora, para el mal desde nuestro punto de vista occidental, habría que subrayar, ¿no? Y para el punto de vista de un montón de gente, incluso musulmana. Pero ese profesionalismo, llevado casi al nivel de película de terror, ¿sí?, sinceramente, a mí me da más miedo. Y ese es el objetivo, finalmente. ¿Que nos dé miedo? Por supuesto, o sea, lo que pasa es que tratemos de recordar que el tema de la decapitación y sostener la cabeza de alguien es un gesto de guerra ancestral, ¿me entiendes? Que tiene que ver con quien sostiene la cabeza, ¿ya? Hay un gesto de poder detrás de este asunto, Sí, claro. ¿ya? No solamente para los que están conmigo, yo tengo el poder y tengo a mi enemigo en la cabeza, sino para los enemigos. Esto te va a pasar si te enfrentas conmigo, ¿ya? El tema y no voy a dudar, porque no hay duda. No, frente se hace, no... Y disculpa el modo gráfico en que lo puedo escribir, es sujetar al otro individuo por la cabeza y sí, por favor, no lo digas. Es una cosa brutal. Sí, es demasiado. ¿Ya? Pero sin embargo, lo que para nosotros es incomprensible, precisamente por esta diferencia abismal en el territorio cultural, son dos perspectivas del mundo distintas, es la concepción de lo que es un guerrero mujahidín. O sea, la concepción del guerrero es un guerrero santo. Y eso es algo que en Occidente no hemos tenido desde los caballeros templarios. ¿Me comprendes? O sea, el soldado occidental es un soldado sometido a las reglas, sometido a un Estado, es laico. Lo que hacen no es sagrado, lo que ellos hacen, sí. Y de ahí el rezo. ¿Sí? O sea, el rezo le otorga a esa muerte un sentido ritual y religioso. ¿Y dónde va a terminar todo esto, Farid? ¿En qué va a acabar? Porque claro, ahora varios líderes del mundo ya están como uniéndose todos contra el Estado Islámico. Obama incluso está ya pidiendo hasta permisos al Congreso, al Senado, en fin. ¿En qué va a acabar todo esto, Farid? Bueno, el Estado Islámico es una serpiente que se muerde la cola, porque por ejemplo, pretende representar al Islam y sin embargo, según estimaciones del gobierno estadounidense entre 2007 y 2011, cuando se pudo establecer la religión de origen de las víctimas, 90% de las víctimas del Estado Islámico, de Al-Qaeda, de estos grupos que dicen actuar en nombre del Islam, 90% de las personas a las que matan son musulmanes, solo que musulmanes que no comparten su visión del Islam. Entonces, eso aliena a su potencial base de apoyo, aparte de ella, cuando menos. Los bombardeos los están haciendo retroceder, aunque muy lentamente. Las ciudades van a tener que ser capturadas en combates con infantería, no desde el aire, pero en todo caso los bombardeos han impedido que se sigan expandiendo. Yo creo que sería un grave error de parte de Estados Unidos y sus aliados poner tropas en el terreno. Si la investigación empírica revela algo en estos temas, es que la ocupación extranjera exacerba los problemas, genera más rabia, más revancha. A nadie le gusta ser ocupado, obviamente, como punto de partida, por un ejército extranjero. Pero suma el tema religioso, ¿no? O sea, tengo dos razones, tengo una razón adicional para matar a ese extranjero, porque encima es un blasfemo, es un apóstata, ¿me dejo entender? O sea, ese es parte del esquema bajo el cual ellos se manejan. Entonces, si ven el extranjero, ni siquiera es musulmán, peor. Con más razón lo mato, ¿no? Y por eso es tan valioso para ellos el rehén norteamericano, porque representa doblemente su misión sagrada de expandir el Islam y de matar al
al profanador y al blasfemo. Vamos a ir a una pausa, permítanme ir a una pausa, vamos a regresar con unos minutos finales. Estamos conversando con Farid Cajat y con José García Conto sobre el Estado Islámico. Ya venimos. Estoy conversando con Farid Cajat, reconocido analista internacional, profesor además de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, y con José García Conto, profesor de Semiótica y también un gran analista de los mensajes. Farid, ¿cómo explicamos la captación de los jóvenes occidentales? Hay distintos perfiles, pero el más común es, digamos, gente que ha tocado fondo en su vida por distintas razones. De hecho, es sumamente común que sea gente que ha ido presa, pero no por razones políticas, sino por crímenes comunes. Y algunos incluso no son musulmanes de origen, no son de familia musulmana, se convierten en prisión o inmediatamente después de salir de prisión. Y encuentran un sentido de propósito del que carecía su vida hasta ese momento, un sentido de propósito además heroico en la integración de estos grupos. Ahora, lo que revelan algunos estudios es que mientras más jóvenes, menos importa la religión. De hecho, muchos no eran practicantes originalmente de ninguna religión, y es más el sentido de pertenencia a un grupo con una misión, e incluso temas como el sentido de aventura, ¿no? Por ejemplo, difícil creer que 3 jóvenes británicas de 15 años se acaben de unir al Estado Islámico, porque tengan una concepción muy elaborada sobre teología medieval, ¿no? Entonces, parece haber otro tipo de factores ahí que no tienen que ver con la religión. Tu reflexión final sobre la juventud, has visto las noticias, José. Yo también, bueno, creo que como Farid, que debe haber problemas más de fondo, no solo religiosos, en esos jóvenes que terminan insertos en un Lo que estado. subraya Farid tiene que ver fundamentalmente con que se trata de jóvenes marginados. O sea, son personas que están en las ranuras del sistema, que por alguna razón no están atendidas, están olvidadas, que tienen problemas de socialización y encuentran, como dice Farid, este sentido de aventura, pero los que posiblemente se conviertan, ¿no? Yo quiero volver sobre el tema religioso, pueden encontrar un sentido de trascendencia a su vida y a su muerte, ¿no? Sentido que no encontraban de ninguna otra manera en el espacio en el que estaban. Entonces, hay un sentido que también tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? ¿Quién es capaz de hacer eso? Ya, pues, ¿qué te queda? Y volviendo sobre el tema de las decapitaciones, es una recurrente que muchos de los jóvenes que aparecen o hacen estas prácticas, incluso un francés, por ejemplo, que lo hizo hace unos años, se encontró en su departamento varios videos de decapitaciones previas. Entonces, la decapitación en video, difundida por la red, se convierte en un frente de batalla. Es más, lo llaman el yihad electrónico, no el e-yihad. Y ellos utilizan esto como un modo para reclutar potenciales jóvenes que deseen empoderarse y encontrar un sentido a su vida, aunque sea de esta manera. No puedo creer cómo puede estar esto en las redes con tanta libertad. Farid, estamos viendo unas cosas tan extrañas. Pero bueno, ustedes con la sabiduría y la madurez que tienen lo explican mejor. Gracias, Farid, por venir al programa. Gracias, José, por estar aquí. Y por favor, los comprometo para seguir analizando cosas tan extrañas del mundo. Vamos a hacer nuestros bloques internacionales. Hace tiempo quería hacerlos, pero a veces la política peruana y del día a día nos gana. Hasta aquí llegué, terminó el programa. Muchas gracias por la confianza. Nos vemos mañana. Chao. Este regreso